Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy le damos la bienvenida al economista Juan Carlos Salvador Morales, que es nuestro invitado. Él es analista económico, CEO de Macro Local, que es una firma de análisis económico y de datos, magíster en economía con mención en políticas públicas, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Con él trataremos de hacer una radiografía de la economía ecuatoriana. Buenas noches, economista Salvador, y quisiera comenzar, luego de darle nuevamente la bienvenida, pidiéndole un análisis. El crecimiento inicial o la estimación inicial de crecimiento de la economía ecuatoriana era el 1,8%. Ha subido esa proyección al 2,5% para el 2026. ¿Es una razón para sentirnos optimistas en ese escenario o tenemos que tomar en cuenta algunos otros factores que han incidido en ese cambio? Buenas noches, estimado Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, sin duda son señales positivas, considerando que en 2024 se tuvo un decrecimiento de la economía de 2 puntos, en 2025 hubo una recuperación de 3,7%, y para este año y para los subsiguientes se prevé que la economía crezca en 2 o 2,5%. ¿Cómo se traduce esto en resultados tangibles? Es estabilidad macroeconómica. Lamentablemente, en los últimos 50 años, la estabilidad ha estado condicionado también al crecimiento de la población, es decir, no hay un incremento sustancial en el PIB per cápita que se conoce, que es el indicador que a nivel internacional se analiza cuál es la capacidad adquisitiva y generación de ingresos de una economía. Y en este sentido, pues, este año está condicionado por un crecimiento de las exportaciones no petroleras que mantienen ya varios años con una tendencia al alza, y también un incremento del consumo de los hogares y de la inversión privada, que es un tema muy importante. Y obviamente el impulso del año pasado se traduce en el primer trimestre, que ya el señor presidente Daniel Noboa lo ha compartido con cifras de ventas, de importaciones, que eso permite justamente ser el engranaje, el combustible del sector privado y sector productivo para generar empleo. Claro, pero siendo absolutamente realistas, economistas, Ecuador a estas alturas, luego de tantos años de altibajos, debería estar en un crecimiento del 7, 8%, de acuerdo al crecimiento de su población, ¿verdad? Sí, y creo que eso es una fase estructural que comienza desde la época del boom petrolero en las décadas pasadas, en el siglo pasado, porque justamente la economía tiene que trascender hacia valor agregado, es decir, la economía del Ecuador es agroexportadora, pequeña, abierta al mundo, y es ahí en donde a través de los recursos naturales se tenía que aprovechar en generar competitividad, incrementar la productividad. No basta únicamente con una inversión pública, sea en obras de infraestructura, vías, mantenimiento, sino en un modelo que permita esta trascendencia al valor agregado, aprovechando la riqueza productiva que tiene el país y obviamente con una estrategia a mediano y corto plazo, que lamentablemente anteriores gobiernos no tuvieron una visión a largo plazo y que obviamente priorizaron unos temas políticos por encima de la sostenibilidad de la propia economía. Claro, ahora el problema que tiene un crecimiento que tampoco está muy lejos del crecimiento de otros países de América, pero sigue siendo discreto, es que cualquier temblor en la economía mundial nos afecta, ¿no? Por ejemplo, ahora la guerra y que ha disparado los precios del petróleo. A nosotros, sobre todo, porque somos un país que lamentablemente, teniendo tanto petróleo, no podemos refinarlo. En efecto, y eso nos hace vulnerables a los shocks. Hay que considerar que en 2008-2009 tuvimos la crisis subprime que afectó notablemente a la estructura económica del país. Tuvimos también el terremoto, ya por temas fenómenos naturales que estamos expuestos, tanto al fenómeno del niño, a la niña, a escasez, ¿no es cierto?, en términos de lluvias, y eso afecta a la dinámica productiva a nivel nacional. Y en 2024
lamentablemente hubo un shock interno relacionado a la gestión propia de los gobiernos, que es de la crisis eléctrica, crisis de inseguridad, y eso ha provocado que la economía sea vulnerable a estas dinámicas. Y es de ahí en donde los gobiernos tienen que trabajar en una resiliencia, y es en donde esta inflación importada a través de los precios de combustibles, que ya lo menciona estimado Jimmy, afecta no solamente a la estructura de gastos y costos de las empresas, sino a esta inflación en productos. Hay que considerar que según los reportes de las autoridades, este año la inflación promedio será el triple en relación al año pasado. Y eso pues obviamente es una afectación al consumo de los hogares, porque se reduce la capacidad adquisitiva, se va justamente a recortar ya los subsidios a los transportistas, según lo que se ha anunciado, y eso obviamente va a tener un shock interno en la economía, que esperemos que las autoridades económicas tomen las mejores decisiones. Esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ha marcado el incremento en el precio del petróleo ecuatoriano también, versus la importación de derivados, ¿cómo vamos a salir cuando ya pasemos revista y hagamos las sumas y las restas? ¿Vamos a salir tablas? ¿Ecuador igual gana un poco con este diferencial, o el país va a perder plata? ¿Qué exactamente va a pasar? Bueno, según el reporte del Fondo Monetario, que hacen un cálculo a estos shocks relacionados al precio de barril de petróleo por la crisis y la guerra en el Medio Oriente, el Estado ecuatoriano saldría victorioso, por así decirlo, a través de una ganancia en recursos fiscales y también en términos de balanza petrolera. Obviamente depende de que la logística no se condicione y no exista algunos shocks internos en la producción petrolera. Sin embargo, el impacto sería alrededor de 0.9 puntos porcentuales del PIB, que obviamente depende de varias circunstancias. Sin embargo, no seríamos los más afectados, considerando otros países que lamentablemente son importadores netos de petróleo, y eso afecta también a la estabilidad de precios internos. Aunque nosotros importamos los derivados, igual que también suben de precio, no va a afectar bueno, es que no va a afectar. Vamos a tener un saldo a favor, aún así. Sí, el saldo neto es favorable para el Estado ecuatoriano, considerando todas las dinámicas internas, y obviamente lo que más beneficia al gobierno central es esta ganancia en términos de ingresos fiscales. Hay que considerar que para este año se tenía previsto alrededor de 3.600 millones de dólares, y con este impulso se recaudarían alrededor de 500 o 600 millones de dólares adicionales, que eso se traduce en menores atrasos, en mayor ejecución presupuestaria, y obviamente eso dinamiza la economía local sin romper la cadena de pagos, como sucedió en 2024, en donde de cada dólar que se tenía en la caja fiscal existían 25 dólares por gastar. ¿Por qué cree usted que desde el año 2010, con el cambio de la ley de hidrocarburos, no ha habido mayor interés de empresarios privados, empresas privadas de grandes petroleras internacionales en invertir en Ecuador? ¿Es porque la ley lo impide, porque falta decisión política? ¿Exactamente por qué? Bueno, son varios determinantes y condicionantes. Uno pasa por la estructura del marco legal vigente, en donde el Estado, se lo dice de manera textual, que es el gestionador y administrador de los recursos estratégicos. Y obviamente en ese canal constitucional limita esta atracción privada, que ya se han hecho algunos cambios. Sin embargo, yo creo que Petroecuador hay que hacer una reforma profunda. Primero, que recién se están auditando, ¿no es cierto?, los estados financieros de años pasados, y en base a eso se tomarán decisiones, y Petroecuador tiene que ser ya abierta al mercado para que deje de ser la caja chica de los gobiernos, que eso a la final tiene un impacto y una crisis multidimensional, porque Petroecuador se queda sin liquidez para invertir en exploración y explotación, y a través del gobierno central se succiona esta liquidez destinada a incrementar la producción petrolera, y el círculo se vuelve vicioso. Y a su vez, a través de la atracción de inversiones para el sector privado, lo que pasó con Campo Sacha, creo que es un aprendizaje de cara a las autoridades para que todo se relacione con un ejercicio de transparencia,
un ejercicio de comunicación y sobre todo velando los intereses del Ecuador, porque no se trata únicamente de incrementar la producción petrolera, sino que el Estado no pierda una participación que puede fondear los recursos fiscales. Claro. Ahora, el cumplimiento de todas las metas que ha acordado el país con el Fondo Monetario Internacional, economista, ese cumplimiento, ¿conoce usted si implica incremento de cargas impositivas? ¿Va a ser necesario? Sí, a ver, ¿cuál es el contexto del reporte del cumplimiento de metas del FMI? Se cumplieron prácticamente todas las metas relacionadas a reducción de pago de atrasos, con algunos ejercicios relacionados a normativa legal, al compromiso de la apertura del catastro minero, entre otras leyes. Sin embargo, en términos de déficit fiscal es en donde hay una deuda pendiente y es por eso que el gobierno central en este primer trimestre ha optado por implementar algunas medidas. ¿Cuál es la situación, estimado Jimmy? Que el año 2025, en relación a 2024, el déficit fiscal del gobierno central tuvo un incremento de $1.000 millones, comparable con el 2015. Y obviamente esto alarma al Fondo Monetario porque ellos concluyen que hay tres impactos, que es menor ingreso petrolero, mayor gasto tributario, es decir, mayor crédito tributario, que a través de una mayor recaudación se ve mermada por un incremento de estos créditos tributarios, y tres, el incremento de las compensaciones más allá del diésel, que obviamente, como es conocimiento público, hubo un ejercicio de bonos preelectorales, de bonos de campaña, que según los cálculos que se realizó pueden alcanzar los $1.000 millones. Entonces, este descalce entre metas y programación estuvo condicionado a las necesidades del manejo clientelar de un presupuesto que literalmente nos ha llevado a años pasados. Y obviamente en un ejercicio de ejecución presupuestaria no se trata de subejecutar o tener más atrasos y esconder todo este tipo de inobservancias debajo de la cama, sino trabajar en una estructura a largo plazo, porque justamente el riesgo país que se hizo un anuncio con bombas y campanas, que se alcanzó mínimos históricos, de nuevo está subiendo y cerró el día de ayer en 425 puntos, que si bien es bajo, la tendencia no permite bajar menos de los 400 puntos básicos. Y eso obviamente es una señal que no depende ya del propio Fondo Monetario, sino la concepción desde las finanzas públicas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos a hablar justamente cómo debemos leer esto del ajuste hacia abajo del riesgo país. Ya regresamos. De regreso con el economista Juan Carlos Salvador Morales, analista económico, CEO de Macro Local, firma de análisis económico y de datos, magíster en economía con mención en políticas públicas, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Estábamos haciendo en el primer bloque una radiografía de la economía nacional y la seguiremos haciendo en este segundo bloque, entrando ya al tema del gasto país, de la reducción del riesgo país. El riesgo país llegó en un momento dado a colocarse en 406 puntos. Nos ha hecho ver el economista Salvador que ya está en 425, que sigue siendo todavía un riesgo país bastante manejable. ¿Qué significa puntualmente esta cifra relativamente baja del riesgo país para la economía ecuatoriana? ¿Acceso a créditos más baratos? ¿Y dónde? Bueno, el riesgo país históricamente en el Ecuador ha sido alto y es un hito que hay que recalcar sobre la autoridad económica en este momento. Es decir,
siempre un riesgo país bajo permite que el endeudamiento que opte a través de bonos en el mercado de capitales internacional pueda ser a tasas bajas y a un plazo más alto. En contraposición, ¿no es cierto?, en lo que años pasados lamentablemente hubo un endeudamiento a menor plazo y a mayor tasa, que eso se tradujo en un mayor peso de intereses y capital en el presupuesto general del Estado, restando espacio para la inversión pública y otros gastos. En ese sentido, el riesgo país, si bien es cierto, alcanzó casi los 400 puntos, de nuevo está creciendo por diversas circunstancias, es decir, no basta únicamente por las señales que se da a los acreedores, a los inversionistas, sino que el riesgo país también recoge la incertidumbre del mercado internacional por todo lo que está pasando, sea la guerra entre Estados Unidos e Irán, sea la variación del precio del barril de petróleo, sea justamente la situación interna de la economía nacional. De hecho, hay una investigación que analiza los determinantes del riesgo país y concluye que alrededor del 40% se explica por el precio de barril de petróleo. Es decir, si es que mayor precio de barril de petróleo hay, menor riesgo país existe. Sin embargo, hay otras determinantes para este indicador, es decir, temas institucionales, temas de perspectivas económicas, temas de gobernanza, temas anticorrupción, que eso obviamente no basta con anuncios o un reel o un TikTok, sino ya en voluntades reales que se traducen en ejercicios reales, ¿no es cierto?, en resultados. Y obviamente en el presupuesto general del Estado, si es que se anuncia un incremento del IVA o un incremento de la base imponible del IVA, son señales positivas hacia el exterior. Sin embargo, lo cuestionable es qué pasa con la realidad económica del país. Me parece que ya no estamos en condición de estar pagando más impuestos, en donde la recaudación tributaria tiene que ser eficiente sin subir tasas, porque el mayor peso de toda la recaudación tributaria recae en la clase media y en las micro y pequeñas empresas. Claro. Juan Carlos, cada vez que la economía se siente ya un tanto presionada, en lo primero que piensan, incluso algunos analistas económicos, es en la necesidad de reducir el tamaño del Estado. Y ahí es donde uno se pregunta, no sé dónde, pero es difícil, por ejemplo, despedir profesores, despedir profesionales de la salud. ¿Por dónde puede darse una reducción del tamaño del Estado? Bueno, esto es una de las preguntas más interesantes que me gusta responder. No hay que caer en errores del pasado, en la austeridad de los 80s, de los 90s, de los 2000. Ni siquiera hay que caer en lo que se implementaron en los últimos años, sino hay que hacer una transición hacia un gobierno inteligente, un gobierno fuerte, que no meta las narices en donde no le corresponde. Que si no puede garantizar servicios básicos, vías, educación, salud, seguridad, significa que algo está fallando no en el rol del Estado, sino en la gestión interna, en donde la evaluación de procesos, en donde hay que hacer un reajuste en la estructura de presupuesto de entidades que forman parte del presupuesto. Le comparto un dato, estimado Jimmy. Hay alrededor de 40 instituciones del presupuesto general del Estado que nunca han ejecutado más del 60-70%. Es decir, o son ineficientes o no están cumpliendo su rol de manera adecuada. Y obviamente repensar el rol del Estado pasa por ser el facilitador. No amarrar los contratos ni despedir gente, sino justamente un gobierno inteligente como lo hacen en otros países, en donde la tramitología se hace integralmente digital y no depende de la voluntad o el carácter con el que se levanta un servidor público en la mañana para que se agiliten los procesos o una llamada entre máximas autoridades, sino que todo funciona a menor tiempo y a menor costo. Y me parece que esa transición hace caso omiso en toda la visión del Fondo Monetario, porque obviamente hay que incrementar el presupuesto destinado a nómina en fiscales, jueces, profesores, médicos, en inversión en obras de infraestructura, en vías de primer nivel, y sin embargo hay que recortar por otros lados algunas instituciones que no cumplen su rol en la ciudadanía. Estamos hablando tal vez de muchas empresas públicas, entre las que usted menciona, esas que no ejecutan más allá del 60% del presupuesto.
Sí, hay empresas públicas de la función ejecutiva que lamentablemente fueron un desastre en años anteriores, que a pretexto de la rentabilidad social tenían subsidios estatales de más de 10, 20 millones de dólares. Y obviamente este ejercicio pasa por repensar el rol del Estado en todos sus niveles, tanto en empresas públicas, en gobierno central, en la seguridad social, en los gobiernos autónomos descentralizados. Porque si bien es cierto, las metas son a nivel de sector público no financiero las que se mantienen con el Fondo Monetario, también hay temas del gobierno central y no hay que despedir pues médicos, ni jueces, ni profesores, ni evitar duplicidades, sino atender las necesidades en territorio, que es un espacio para inversión pública. Ya no más bonos, ya no más transferencias sociales que se dilapidan en un mes o dos, sino las vías en generación de empleo de calidad, porque hay premios Nobel de Economía, estimado Jimmy, que concluyen claramente que la mejor política social es la generación de empleo, más no las transferencias que duran un mes. Claro. Ahora, usted decía que hay que repensar en el Estado, que apuntando seguramente pues, a la mayor participación privada. Mi pregunta es, con la Constitución que tenemos, ¿se puede pensar sensatamente en un Estado más abierto a la inversión privada? Es un gran candado y me parece que hoy que hay un ejercicio de gobernabilidad interinstitucional, hay que tomar las decisiones de facilitar el rol del Estado, es decir, atraer la inversión privada y extranjera no pasa únicamente con incentivos y exoneraciones, que eso ya alcanza el 39% de la recaudación tributaria, sino en este ecosistema que lo mencionaba, estimado Jimmy, a través de un Estado más eficiente, que tenga estrategia, que tenga política pública, para que justamente a través de una contribución que hacen los ciudadanos, las empresas, no baste con subir impuestos, porque obviamente en el otro lado se necesitan resultados, se necesita gestión palpable en términos básicos de un rol minimalista del Estado: salud, educación, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, seguridad. Y que eso me parece que es uno de los aristas que detienen la inversión. Y en la Constitución, pues obviamente hay un hiperpresidencialismo, hay un rol activo del Estado, y pues yo creo que a través de las autoridades se puede optar por un Estado más eficiente, obviamente cerrando la mayor cantidad de empresas públicas que no funcionan y que se han convertido en la caja chica de los gobiernos centrales. Claro, bueno, lo que se plantea no es sencillo, ¿no? Si uno quiere soñar en un estado que no tenga que estar en sobresaltos cada 6 meses, cada año por su crecimiento, porque los gastos se inflan, deberíamos apuntar, como en algún momento se ha dicho aquí, a la suspensión, disminución o eliminación, que ya es bastante audaz solo decirlo, de subsidios, porque casi todos son clientelares. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el subsidio al gas. La verdad es que si se libera el precio del gas, tenemos que irnos todos a nuestras casas, irnos a vivir al África, porque esto se convertiría pues, en un país ingobernable. Pero, ¿qué subsidios cree usted que se pueden razonablemente disminuir para ir cerrando esa brecha de ese bache fiscal tan grande que tenemos, del déficit fiscal que tenemos todos los años? Bueno, el primer tema es no optar por estos subsidios electorales. Eso es un atentado a la estabilidad de las finanzas públicas y un atentado también a la ciudadanía, porque lo que desea un joven, un empresario, es empleo, es un ecosistema, son facilidades, crédito. No necesitan $1,000 en un mes a pretexto del bono incentiva, y me parece que es ahí en donde el Fondo Monetario hace un jalón de orejas a la administración económica, porque es lo que está ocasionando este descalce en las metas y gestión y resultados. En términos de subsidios, yo creo que hay que repensar cuál es la mejor alternativa al momento del subsidio a algunos actores que perciben por eliminación del subsidio al diésel, porque no se trata de compensar para que no me hagan protestas o huelgas, sino se trata de alivianar también los costos, es decir, en términos de importación, alivianar su estructura de costos y tributos, porque necesariamente va a haber un shock, y lo que se trata es que no se transmita a la ciudadanía común
a través de un incremento de la canasta básica o incremento de especulación de precios. Y por otro lado, ya se hizo un avance significativo en la reforma al COTAD del 70-30, en donde incluso tengo conocimiento de que algunos municipios ni siquiera saben cuál es el alcance de esta ley, porque también aplica al ejercicio de la ejecución presupuestaria. Es ahí en donde hay un vacío, hay una inoperancia a nivel de todo el Estado. Compartirles un dato que por lo general se ejecuta entre el 45 y 50% del presupuesto. Y si no suben al 70%, pues obviamente recibirán menores asignaciones. Y obviamente todo pasa, estimado Jimmy, no solo por mirar una reducción de gastos, sino un incremento de ingresos a través de un fortalecimiento de la cultura tributaria y sobre todo no subir impuestos, sino cobrarlos bien. Economista, ya al cierre del programa y dentro de todo lo que hemos dicho, con todos sus bemoles, ¿usted cree que estamos hablando de un año de recuperación de la economía ecuatoriana o de nuevo soy demasiado optimista? Bueno, yo soy de la idea de siempre ser optimistas y hacer el cambio desde el accionar de uno mismo, porque si somos negativos ante las dificultades, pues nos vamos a ahogar en esta problemática, que el país siempre ha tenido crisis, siempre ha tenido problemas. Sin embargo, el sector privado es resiliente y sabe, obviamente, prevenir estos shocks. Entonces, hay que ser optimistas. Sin embargo, es un año preelectoral. Esperemos que no se vulnere la gobernabilidad, toda la transparencia, un atentado contra la democracia, sino que obviamente los ciudadanos no pierdan sus libertades, porque si una persona puede elegir por quien considere que es el mejor candidato, pues estamos avanzando. Y sobre todo la rendición de cuentas de las autoridades. Me parece que no basta con un informe, sino con un rol activo de la sociedad civil, porque nosotros estamos pagando impuestos y lo que necesitamos es transparencia en la trazabilidad de ejecución de estos impuestos, que al final financian gastos. Me parece que un incremento del IVA, un incremento del rango del impuesto a la renta, un incremento, ¿no es cierto?, de el IVA en algunos bienes que gravaban 0%, debe traducirse en resultados tangibles para la microeconomía. Bien, muchas gracias al economista Juan Carlos Salvador Morales, con quien hemos hecho un análisis de la economía ecuatoriana 2025-2026. Muchas gracias, Juan Carlos, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted una buena noche y también para los amigos oyentes, buenas noches televidentes, que estén bien y que tengan además un excelente feriado.